En Chile se celebraban 18 de septiembre, por decir. Pero era el 12 de febrero, el 5 de abril y el 18 de septiembre. Esas eran las fiestas nacionales. Y terminó siendo la fiesta nacional el 18 de septiembre, en la década de 1830 de nuevo. O sea, dejaron de regir las otras fechas como de independencia. Entiendo que porque en febrero calzaba con la cuaresma o algo así, tenía como... Lo que dicen en algunos, por ejemplo, era que significaba suspender la cosecha durante 3, 4, 5 días, tenía ese problema, pero además no tenía ningún sentido celebrar 3 fiestas así. Claro. Una cosa es ser patriota y otra es pasarse en una de esas. Hola y bienvenidos a nuestro capítulo sobre el 18 de septiembre, la chilenidad, el patriotismo y todo lo que celebramos en septiembre los chilenos. Ya hay olor asado y le cobramos rapidito la palabra al profesor Alejandro San Francisco, doctor en Historia, académico de la Universidad de Tarapacá, que nos acompaña de nuevo hoy día para discutir qué es Chile, de dónde vienen todas estas celebraciones, la identidad nacional, la consolidación de la nación en su forma, en el escudo, en la bandera, en el himno. Vamos a conversar de todo eso hoy día, súper ad hoc a la fecha. Estamos próximos a la celebración del 18, así que bienvenido don Alejandro San Francisco nuevamente a nuestro programa. Tomás, muchas gracias por la invitación en un mes tan importante para Chile como es septiembre. Exacto, uno sale a la calle y está todo decorado, estamos todos más contentos, viene la primavera, así que vamos a discutir hoy día sobre qué es esto que celebramos, por qué nos alegra tanto. Somos muy patriotas. Somos bien patriotas los chilenos y hoy día vamos a descubrir un poquito de dónde viene todo esto. Entonces, el 18 de septiembre, que siempre se discute qué es lo que celebramos, porque no es la verdadera independencia. ¿Qué es lo que celebramos? ¿Qué pasó el 18 de septiembre de 1810 que hoy día celebramos los 215 años? Mira, es bueno partir con eso. Cuando tú celebras, son convenciones, o sea, se llega a un acuerdo social, político, para celebrar algo. En el caso de Chile, el 18 de septiembre tiene el mismo significado que en otras sociedades tuvo el 25 de mayo, en Argentina, o en el Río de la Plata y en otros lugares, porque se forma una, comillas, primera junta de gobierno, es decir, un primer gobierno original, chileno. Hasta ese minuto Chile era parte de la monarquía castellana, era un reino más, y al producirse la cefalía de la monarquía por la invasión napoleónica a España, bueno, se genera un escenario en que hay que definir qué hacer. Eso se tiene que definir filosóficamente, se tiene que definir jurídicamente y se tiene que definir en términos prácticos. Y ahí comienzan a expresarse ciertas teorías tradicionales. Bueno, cuando no está el rey, el poder vuelve al pueblo y cada uno tiene que organizarse. Eso es lo que se hace. Y lo que ocurre es que no resulta esto de ser representante ante España, porque el vínculo era con el rey, no era con España, y eso significa que hay que obrar según las normas conocidas, las 7 partidas y otros. Y en ese caso hay que convocar a un cabildo abierto, el documento dice a los mayorales de la ciudad, y tomar la definición de qué hacer. Se convoca ese cabildo abierto el 18 de septiembre de 1810 y el fruto de dicha reunión es la primera junta de gobierno, la de Mateo de Toro y Zambrano. Ese es el escenario y por eso después no es que se celebre la primera junta de gobierno. Eso históricamente, junto con significar lo que acabo de decir, significa el inicio de lo que va a ser el proceso de independencia. O sea, en ese minuto no se sabía, pero después sí se sabe. ¿Cuándo comenzó esto? El 18 de septiembre. ¿Qué comenzó? Un proceso sistemático, continuo, de emancipación respecto de la monarquía. De autogobierno, el primer autogobierno en 300 años de historia. Tal cual. Desde que éramos... Tal cual. Y esa es la percepción que empieza a haber. Porque además se produce un cambio en la sociedad chilena. Cuando tú dices 1810, ¿qué es lo que es Chile? Bueno, Chile es un reino muy fiel, muy leal a la monarquía. Eso se nota en la primera junta de gobierno. O sea, mantendrán el poder para el rey Fernando VII hasta que él vuelva, o sea, tiene ese sentido fidelista, como se llama, pero si tú miras lo que ocurre desde 1811 en adelante, las cosas empiezan a cambiar en el orden práctico y en el orden simbólico. Por ejemplo, se radicaliza el proceso.
Efectivamente, se produce lo que un historiador llama el separatismo sin embozo, cuando surgen figuras como Carrera, ¿te acuerdas de ese poema de Neruda? ¿Quién fue el primero que dijo libertad en nuestro pueblo? Surgen figuras como Camilo Enríquez. Nombrando este último se viene inmediato a la memoria la prensa, la aurora de Chile, bueno, la aurora del amanecer, antes estábamos en la noche, el semanario republicano, republicano se opone a monarquía, el Monitor araucano, lo araucano se opone a lo español. Entonces, fíjate que ahí hay un cambio cualitativo, que es el surgimiento de la prensa chilena. Otros países tenían prensa antes de 1810, Chile no. Y en segundo lugar, en términos simbólicos, República, Araucano, Aurora, como oposición a lo que existía antes. Empiezan a surgir los primeros símbolos nacionales, la bandera, el himno, empieza a surgir instituciones nacionales tal cual. El Instituto Nacional, la Biblioteca Nacional. Entonces tú dices, bueno, pero es que aquí cambió la cosa, pues aquí ya no es lo mismo que era en 1809, y si en 1809 había fidelidad, y cuando se hablaba de independencia, que es un concepto que se resemantiza en ese tiempo, se hablaba de una no dependencia, por ejemplo, respecto de Inglaterra, en caso de que los ingleses quisieran invadir América. Que lo hicieron. 2-3 años después se empieza a hablar de independencia en un sentido de no dependencia, pero ya respecto de la monarquía castellana. Es interesante ver en 1810, ¿fue tan radical el cambio o hay una generación previa que ya estaba pensando un poco en la independencia? Porque a mí se me vienen a la cabeza figuras que a mí me apasionan, como Manuel de Sala, Fray Camilo Enríquez, Juan Martínez de Rosa. O sea, hay una generación que llega a la independencia no como Higgins y Carrera, que llegan a los 20, 25 años, a los 30, sino que llegan a los 50, a los 60 años. Son estos próceres. El papá de Diego Portales, que participa en el primer cabildo. Entonces, ¿es tan rupturista 1810 o ya había como un germen de autogobierno con estos próceres? Yo creo que no hay un germen de autogobierno, aunque haya personas que pueden haber estado pensando fórmulas para tener mayor autonomía. Se habla de los Manuel, tiene sentido Camilo Enríquez, que leía autores prohibidos o liberales o republicanos. Es que ya se estaban trayendo libros desde... Claro, pero si tú te fijas, eran pocos, los leían pocos, y no tenían medios de difusión como la prensa, que llega en 1811. Entonces, cuando uno corta en 1810, es verdad lo que dice Simon Collier en Ideas y Políticas de Independencia Chilena, en el sentido que este es el cambio más cataclísmico de la historia de Chile. Pero es un cambio cataclísmico por sus secuelas, más que por el terremoto mismo de 1810, porque el terremoto de 1810 no es un terremoto, es un signo que anuncia lo que viene. Entonces, en ese sentido, esa frase de Alberto Edwards, cuando leyó el libro de los precursores de 1810, dice que lo que más le quedó claro después de leerlo es que 1810 no tuvo precursores. Entonces, encontrando bueno el libro, decía, no tuvo precursores. Esto fue algo que se suscitó por la circunstancia, más que por un anticipo. A diferencia, por ejemplo, de lo que ocurrió en Francia, porque tú ves la Ilustración, por ejemplo, el siglo de las luces, ves la enciclopedia, los pensadores, los clubes, etcétera, etcétera, y eso preanuncia lo que va a ser después la Revolución Francesa. No en la forma como se dio, pero sí en los conceptos. Eso no existía en Chile. A mí me tocó participar en un grupo que se llama Iberconceptos, que es una red de historia conceptual de España y América, que lo dirigía Javier Fernández Sebastián, que lo dirige Javier Fernández Sebastián. Yo fui el director de Chile en esos años, 2010, 2012, y me tocó estudiar varios conceptos: revolución, independencia, república, aunque no hice yo ese concepto, democracia, que sí lo escribí yo. Bueno, la libertad. O sea, libertad, liberalismo, que también lo escribí con otra historiadora, con Cristina Moyano, y pueblo, opinión pública. O sea, hay un montón de conceptos. Soberanía. ¿Qué te quiero decir con esto? Que es muy poco lo que hay de esos conceptos en términos de
giro conceptual, de resemantización, de poner una fibra distinta a lo que se habla, antes de 1810. Después de 1810 se produce un desenvolvimiento, y ahí tú lo puedes leer precisamente en la Aurora de Chile, está también en otros documentos, que sé yo, el Catecismo Político Cristiano, los catecismos en general, no solo en Chile, también en todo el continente, la Declaración de la Independencia, libres para siempre, de la monarquía española y de cualquier otra potencia, o sea, le ponen una segunda derivada al concepto de independencia, pero yo creo que eso no es 1809, 1803, 1805, en 1810 en adelante. Perfecto. Ya que estamos con el profesor San Francisco, vamos a tocar un tema que tocamos en el capítulo sobre Pedro Valdivia que grabamos hace poco, que es el hispanismo. Y la gran discusión, ¿éramos una colonia o éramos una capitanía general? O sea, ¿éramos parte del Reino de España? ¿Éramos vasallos igual que los españoles? ¿O éramos una colonia? A ver, esto tiene dos explicaciones, una es jurídica y otra puede ser historiográfica. Pero hay un artículo famoso que se llama Las Indias no eran colonias, o libros que las Indias no eran colonias, porque eran reinos. O sea, cuando tú dices era rey de bla, 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 y Chile. O sea, era un reino especial, más pobre. Era capitanía general también, no todos los reinos eran capitanía general. Venezuela y Chile. En ese sentido, claro, cambian las cosas. Había real audiencia, o sea, había un presidente en Chile, obviamente con un concepto distinto, aunque Bernardino Bravo Lira, en El presidente de la historia de Chile, hace como un link entre los dos gobiernos. Entonces había presidente, había capitán general, pero Chile era un reino. Pero yo diría dos cosas que pueden ser relevantes. Una, en todos esos siglos, las cosas siguen igual, pero empiezan a cambiar. O sea, ¿qué significa siguen igual? Chile tiene la estructura de la monarquía. O sea, sobre el territorio de Chile rige el Consejo de Indias, en términos económicos, la Casa de Contratación. Hay una serie de requisitos que están no solo fuera de Chile, sino que en ultramar. Además, Chile depende de un virreinato, o sea, tiene una serie de características que son propias de la corona, pero a eso tienes que sumarle un segundo elemento, que empieza a surgir la chilenidad, no en el sentido nacional o patriótico que es propio del siglo XIX, en Chile y en el mundo, sino que un primer sentimiento de amor a la tierra, pero cuando se escriben los libros, la histórica relación del Reino de Chile, Chile, Flandes indiano, los libros del padre Diego de Rosales, hay ahí una cuestión como de amor al terruño, de amor a la cordillera, al mar, al valle, que es propiamente chileno y que es distinta a la experiencia histórica a un súbdito de la monarquía que ha nacido, qué sé yo, en Castilla, en Andalucía, en algún otro lugar de la vieja España, de lo que hoy llamamos España. ¿Qué significa eso? Que, como dijo Néstor Mesa Villalobos en un libro notable, que se llama La conciencia política chilena durante la monarquía, en el siglo XVIII existió lo que podríamos llamar el orto del patriotismo, es decir, empieza a desarrollarse una conciencia patriótica chilena que va a experimentar una evolución en el siglo XIX, pero claramente tiene que ver con esta experiencia de 3 siglos. Y desde el punto de vista cultural tiene elementos de la tradición europea, por ejemplo el cristianismo y la lengua castellana. Desde el punto de vista físico y práctico tiene elementos absolutamente novedosos, por ejemplo el mestizaje, y así se va construyendo algo que no es España, pero que no es el territorio chileno prehispánico, sino que es una entidad nueva, propia, distinta, y que se va a llamar Chile y que va a tener un futuro a partir de 1810 que también es diferente. ¿Cuándo se logra la verdadera independencia? O sea, ¿cuándo? Porque se tiende a celebrar, se simplifica todo este proceso. En 1810, listo, somos independientes. Un historiador que estuvo aquí me comentaba detrás de cámara que en realidad la independencia de Chile fue en 1840 y tanto, cuando España reconoce la independencia de Chile.
hasta ese entonces y hasta 1836 seguían habiendo guerras civiles, o sea, guerras internas. Entonces no se lograba esta independencia como la vivimos ahora, que es como irrefutable. Entonces, ¿cuándo se logra la verdadera independencia de Chile? Miren, muy buena tu pregunta, Tomás, porque todos estos temas en historia son procesos. Hay cosas que son hitos. Tú puedes decir, qué sé yo, que el 11 de septiembre del 2001 se destruyeron las Torres Gemelas. Bueno, es un hito. La bomba atómica cayó sobre Hiroshima y Nagasaki en agosto del 45. Y Hitler se suicidó en abril del 45. Sí, pero la guerra no terminó ahí. La guerra terminó en septiembre. Porque tú tienes que ver cómo se cierra la guerra. Pero desde el punto de vista cultural, histórico, la guerra terminó en Europa con la muerte de Hitler, aunque después tenga escaramuza, y la guerra mundial termina en agosto con la bomba atómica. Entonces tú puedes decir, no, pero es que terminó en septiembre. Bueno, ya. O sea, no es... en Chile también tenemos elementos, por ejemplo, cuando se acuerda algo relevante, pero el decreto es de 2 días después. Por ejemplo, el derecho a voto de la mujer, se aprobó el 48. Para mí, ahí está el derecho a voto de la mujer. Pero... se celebra cuando se ejecuta. Pero la norma se entra en el diario oficial y todo eso en enero del 49. No. Y las mujeres votan el 52. Claro. Bueno, da lo mismo. Lo clave es de qué está hablando. Bueno, la independencia es un proceso. ¿Qué tiene la independencia? Tiene una génesis. La génesis es 1810, el 18 de septiembre. Tiene un proceso. El proceso es 1810-1818. Eso en principio. Y eso tiene algunas de las cosas que hemos hablado, por el surgimiento de la prensa, instituciones nacionales, la guerra misma, la restauración de la monarquía, el sentimiento de diversidad, de diferenciación entre ser chileno y ser español, el surgimiento de símbolos nacionales, una bandera, un escudo y otras cosas. Ese es el proceso. El proceso se cierra en una fase militar. Estrictamente en Chacabuco y en Maipú. Pero fíjate que antes de Maipú y después de Chacabuco está la declaración de la independencia chilena, que tiene declaración y tiene jura. O sea, tiene dos momentos. ¿Cuál podrías decir tú que es el cierre de la independencia? Y a mí me parece que la declaración de la independencia, esto lo estudia un historiador norteamericano muy notable, a que tuve el gusto de conocer, a David Armitage, en un libro que se llama La Independencia, las declaraciones de independencia, y que eso dio origen a un libro latinoamericano de declaraciones de independencia, que me tocó a mí hacer la declaración de la independencia de Chile. Bueno, este es el modo en que los países son independientes, la declaración. Pero obviamente después viene otro proceso. ¿Quién te reconoce como independiente? Y ese proceso tiene distintas cosas. Por ejemplo, iniciar relaciones. O sea, que llegue un extranjero y diga, oye, quiero conocer qué pasó acá, cómo es, podemos instalarnos, voy a ser el cónsul, tengo autorización de mi presidente, todo. Pero tiene otras variantes. Por ejemplo, leyendo los archivos británicos en el Foreign Office en Kew, me di cuenta que los británicos no estaban dispuestos a aceptar la independencia de Chile porque Chile no reconocía la religión de los súbditos británicos como religión digna de ser practicada en Chile. Bueno, lógico, porque Chile tenía una religión oficial con exclusión del ejercicio de cualquier otro. Eso no está bien ni mal, eso es un hecho histórico. Y lo que ocurre es que después se van acercando, el cónsul existe, el cónsul es recibido por las autoridades chilenas y empieza a reconocer. Y lo que te decían a ti en su minuto, bueno, y con España, bueno, es que España obviamente lo hace más tarde, pues España fue el derrotado en la guerra de independencia. Entonces, para decirlo en fácil, 1810, proceso, declaración de independencia. Para mí ese es el cierre de la independencia, pero tú puedes tener hitos de la independencia. Entonces yo te nombré dos, Chacabuco, Maipú, 12 de febrero, 5 de abril, pero alguien te puede decir perfectamente, y yo estuve en la presentación de un libro de unos amigos en Chiloé, que en el sur siguió la guerra. Exacto. Bueno, siguió la guerra, pero con Chile con constitución, con Chile con gobierno propio, con Chile con periódicos, con Chile tomando sus decisiones, o sea... Con libertad de vientre, ya con tomando libertad de vientre, todas las decisiones radicales para la época. Absolutamente.
respecto a España. Absolutamente. ¿Y eso qué te dice? Que eres independiente. Aunque no te reconozca alguien, aunque siga un periodo de guerra, hay una independencia de hecho, pero también declarada, que ya decíamos que la declaración es el modo específico de ser O independiente. sea, se empieza a crear la institucionalidad. Así es. Aquí vamos a tener no recuerdo ahora el nombre, pero el autor de 1826, la incorporación de Chiloé, Ya. es 8 años después de la declaración de independencia. Claro que sí. 9 años después. Entonces, bueno, ahí se ve el proceso. Vamos un poco a los símbolos, que es lo que estamos viendo en la calle, en los minimarkets, en todas partes. La bandera, el escudo y el himno. Vamos, el primer hito, que el mito dice que Javiera Carrera bordó la primera bandera, que aquí María Gabriela Huidobro, una historiadora que invitamos a hablar sobre la historia de las mujeres, su libro, dijo que varios países tienen ese mito fundacional. En Estados Unidos también se dice que la bandera la bordó, no sé si era la esposa de Washington o algo así. Pero vamos a la primera bandera, la amarilla, Tú sabes que una vez yo estuve en amarilla, blanca y azul. yo estuve en un seminario. Ahí está. Ahí está. Yo una vez estuve en este es un artículo de Trinidad Saldívar y Macarena Sánchez, que se llama Símbolos, emblemas y ritos en la construcción de la nación, la fiesta cívica republicana, Chile 1810-1830, que está publicado en este libro que lamentablemente ya casi no se encuentra, que es Nación y Nacionalismo en Chile, siglo XIX, que editamos con Gabriel Cid de Alejandro San Francisco Editores, y que tiene varios autores. Entonces vamos viendo distintos temas del desarrollo de la idea de nación y del nacionalismo en Chile en el siglo XIX. Pero te contaba que una vez yo estuve en un seminario, no recuerdo si era en Inglaterra o en Holanda, y estábamos con un uruguayo, un argentino, y había una persona más, y por supuesto esto era fuera de seminario, estábamos después de la comida o nos fuimos a tomar algo, y yo le dije, oye, pero ustedes hay una cosa que no saben, po. Yo le dije, como para picanearlos, para molestarlos un rato. Hubo un concurso en que el himno nacional de Chile fue elegido el segundo más lindo del mundo después de la Marsellesa. Entonces me dice el argentino, che, debe ser el mismo concurso en que el himno argentino fue elegido el segundo más lindo del mundo después de la Marsellesa. Y el uruguayo me dijo, oh, lo mismo fue en Uruguay. O sea, todos los países tienen su mito Sí, de ese excepcionalidad. tipo, y de amor a su bandera, a su himno nacional. ¿Por qué? Porque la mitología va junto con la historia en la creación de la adhesión. De repente los papás le dicen a uno, mira, yo tuve una sola polola, tu mamá. Bueno, puede que sí, pero puede que no, pero es parte del mito del amor, así, y así otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que se produce después de 1810? Es la creación de los símbolos. Ese es el gran cambio de paradigma que hay. Eso es lo primero. Antes había símbolos, pero los símbolos eran monárquicos. Entonces, qué sé yo, había una escarapela, o se celebraba el nacimiento del príncipe heredero, o cosas por el estilo. Con 1810, para Chile, pero en otros lados es distinto, empiezan a surgir otras formas de identificación. Piensa tú que la marsellesa es de la Revolución Francesa. Después, el nacionalismo se expande con Napoleón, pero además se multiplica contra Napoleón. O sea, cuando tú dices, va Napoleón a invadir media Europa, bueno, las polonesas de Chopin es nacionalismo polaco. La obertura 1812 de Tchaikovsky, que es notable, escúchenla por favor. Se escucha una gran batalla. Se escucha la marsellesa y se escuchan balas, se escuchan disparos. Sí. Entonces tú dices, güey, ¿qué es lo que es eso? Bueno, es nacionalismo ruso contra Napoleón. Bueno, pero es que Napoleón sirve para la consolidación del nacionalismo en Europa. Y Europa empieza a tener en el siglo XIX su propia identificación. Europa no era la Europa que conocemos y los países no eran los que conocemos. Alemania no era Alemania, era un conjunto de distintos tipos de de organización, Sí. principados y otros. Italia no era Italia. Cuando uno lee libros como Corazón de Edmundo de Amicis, los cuentos mensuales de Corazón son el pequeño vigía Lombardo, el pequeño escribiente
florentino, el tamborcillo sardo. Bueno, es que eran de regiones, porque Italia no era Italia, pero ahí aparece en el mismo cuento cómo Mazzini, Garibaldi, Vittorio Emanuele logran formar Italia y que pasa a ser una realidad nueva, que va a tener gran importancia en el siglo XX, en la Italia de Mussolini, como recreación de un mito, en la Alemania de Hitler, y no solo de Hitler, también en la Alemania de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué te comento todo esto? Porque el siglo XIX es el siglo del nacionalismo, de la formación de la identidad nacional, y en ese esquema se inscriben las banderas. ¿Y qué es lo que quieren hacer las banderas? Es decir, bueno, nosotros como Chile, como nuevo país que está surgiendo en el firmamento, tenemos que tener nuestra propia forma de identificación. Y en ese sentido, esto es evolutivo, no es de un día para otro, ni tiene una aceptación inmediata. Y esto que se podría llamar la revolución simbólica, fíjense cómo funciona. Hay una escarapela nacional de 1812, mantiene los mismos colores. Aquí a la bandera nacional se le agrega la cruz del apóstol Santiago, y después, ya avanzando un poco el camino, empieza a aparecer lo que conocemos como la bandera de Chile. Cambian los colores en las líneas horizontales y finalmente tenemos la bandera básicamente con dos líneas horizontales, dividido arriba con el azul y la estrella blanca, y blanco al otro lado, y abajo rojo, que es la bandera blanco, azul y rojo. Después podemos mostrar un poco el escudo, pero lo que hay es una búsqueda de identificación, en la construcción de un elemento de identidad que no es exclusivamente chileno. Aquí sería un error decir, mira lo que hizo Chile. Sí, era lo que hacían los países como una forma de identidad, y después eso tiene repercusiones. Tiene que haber una bandera, no dos o tres. Esa bandera tiene que tener determinadas obligaciones, o sea, cómo se iza, y qué pasa cuando se pone y no está izada, por ejemplo, cuando se pone parada. Como estandarte. Efectivamente. Y tres, por ejemplo, cuándo puede izarse y cuándo no, y dónde puede izarse y dónde no. Entonces, por ejemplo, hay una obligación de izar la bandera nacional para el 18 de septiembre. Y además, si tú lees la Constitución Política de la República, dice, son emblemas nacionales la bandera nacional, el himno nacional y el escudo de armas de la República. Entonces, ahora, eso no es eterno, eso surge con el proceso de independencia y se va consolidando después con distintos hitos. Entiendo que el color rojo surgió después del desastre de Rancagua, por la sangre de los patriotas. Por la sangre. Fue muy... influyó mucho la derrota. Pero el color rojo se incorpora el 17. Sí. Claro, en el gobierno O'Higgins. El desastre de Rancagua es previo y es antes de la consolidación de la independencia. O sea, ha ocurrido Chacabuco, no ha ocurrido Maipú todavía. Vamos al otro. Bueno, hay que decir que la bandera que usamos hoy día es desde el gobierno O'Higgins. O sea, le debemos la bandera O'Higgins. Así es. Para que quede claro para todos. Desde la preindependencia, cuando se estaba produciendo la contrarrevolución o contrarrestauración monárquica. ¿Y los colores? ¿Qué explicación? Se han dado 500.000 explicaciones. Hay hartas explicaciones para la patria vieja. Pero imagínate, los colores es el blanco, azul y rojo, el blanco de la cordillera, el azul del mar, el rojo de la sangre araucana. La verdad es que los colores se van buscando en función de definiciones, de quién está tomando la decisión, de que quede razonablemente bonito. Las banderas del mundo tienen básicamente los mismos colores, blanco, azul, rojo. Es muy parecida a la de Estados Unidos, que ya existía hace 30 años. Sí, Estados Unidos es así. El celeste blanco lo tienen varios países, el verde lo incorporan mucho los países africanos y otros. Entonces, tiene suficientes explicaciones, pero al final es una toma de decisiones. Es un poco también depende de la decisión que tomemos hoy día. Nos representa hoy día, entonces la usamos. Así es. Y las naciones, porque para nosotros Chile es esencial. Chile es Chile y siempre ha sido Chile y siempre será Chile. Ojalá así sea. Pero eso puede cambiar.
De hecho, estuvo en discusión, por ejemplo, después de la Revolución de Octubre de 2019, estuvo en discusión en el proceso constituyente, se escuchó el himno nacional no como Chile, sino que Pluris Chile, estuvo a su lado. Pero puede decir, ya, pero eso fue una fiebre de momento. Bueno, pero es que fíjate que Cataluña tiene su bandera en España, y en algunas cosas un sector de Cataluña dice, no, es que deberíamos ser independientes de España, o sea, vuelve el concepto de independencia. Hay naciones que surgieron después de 1989. O sea, yo aprendí Yugoslavia en el colegio. Después se enseña Bosnia, Serbia, Croacia, se enseñan otras cosas. Y lo mismo otros países derivados de la crisis del régimen comunista en la Unión Soviética. Estonia, Letonia, Lituania, Azerbaiyán, Uzbekistán, Bielorrusia, Ucrania. O sea, hay cambios históricos que son relevantes y que es bueno tenerlo claro. Las cosas no son esenciales, son históricas. Lo que pasa es que las naciones pasan a ser una unidad, una definición conceptual, pasan a ser una historia, un presente y un destino. Y en ese sentido, me parece a mí que la explicación que da Ernest Renan en su famoso texto, ¿Qué es una nación?, sigue teniendo vigencia en la actualidad. Bueno, el otro símbolo patrio que hay, además de la bandera, que puede ser que en octubre del 2019 y todo esto que ha venido después, ha sido la vez que más se ha cuestionado los símbolos patrios en los 200 años de historia de Chile. ¿Puede ser? Sí, yo no he estudiado mayormente el tema, pero así de buena primera me parece que sí, que fue el momento donde más se discute la unidad esencial de Chile, para darle un carácter de plurinacional como fórmula alternativa. Es cuando se producen más vejámenes contra los símbolos nacionales, cuando menos se utilizan. En reemplazo de él aparece, qué sé yo, la bandera mapuche, una bandera negra, la bandera negra, algunos símbolos más anarquistas, incluso el perro matapaco. Eso sí se da. Ahora, eso es propio de los momentos revolucionarios. O sea, cuando tú ves la Revolución Francesa, bueno, pasa pérdida la religión, pasa pérdida la monarquía, y se van inventando nuevos símbolos. Incluso el calendario cambia. El día cero de la revolución, entonces estamos en el año 3, cambian los meses, termidor, fructidor y otros. Algo de eso tiene octubre, porque hay una revolución simbólica que va asociada a la revolución política y social que se está produciendo. Vamos al tema del escudo, que a mí me fascina, el de carrera, tengo que reconocerlo, el post tenebras lux. Después de las tinieblas la luz, la aurora de Chile. El de 1812. Tiene, ahí lo va a mostrar la cámara, exacto, que tiene a dos araucanos o reches o mapuches, como quieran nombrarlo, porque esa discusión se dio en el capítulo Pedro Valdía, hay harta discusión sobre cómo se autodenominaban ellos. Pero, ¿qué simboliza? A mí me encanta toda esta simbología de la aurora de Chile, como que está comenzando, viene la luz después de tanta tiniebla, entre comillas, colonial. ¿Qué nos puede decir del escudo? Mira, aquí lo que dice, efectivamente hay dos personas, voy a dejarlo en dos personas primero. ¿Ya? Dice arriba, post tenebras lux, es decir, la luz después de las tinieblas. Y abajo dice aut concilio aut ense, que significa por el consejo o por la espada. ¿Qué podemos comentar? Primero, ¿por qué lo dejé abierto el tema de los personajes? Tú sabes que hay un estudio de José Miguel Barros, que fue presidente de la Academia Chilena de Historia, en que él dice que no son araucanos, que son romanos. Y da toda una explicación muy inteligente, muy bien fundada. Para mí son araucanos, pero por lo que he escuchado toda mi vida, no por un estudio y por contradecir ese otro. Solo lo dejo. ¿Por qué dice que son romanos? Nunca he escuchado eso. No recuerdo la explicación, pero está publicado, me parece que en el boletín de la Academia Chilena de Historia. Yo lo vi en su momento y no lo dediqué a estudiar mayor. Pero después yo creo que tiene dos símbolos adicionales, pongámosle que son araucanos, o sea que tiene, que eso además es propio. Si tú miras, hay un libro y un artículo de Rebecca Etter
gran investigadora británica, que ella explica cómo el tema indígena tiene una gran relevancia en los tiempos de la independencia, no solo en Chile, también en otros países. Realmente un artículo fascinante de Rebecca Earle, y esto refleja exactamente aquello. Y por último, exaltar lo propio, pero lo propio originario, porque eso también es coyuntural. Tú tienes otras cosas propias. No, ahí lo que quieres hacer es contrastar con el español que llegó. Claro. Más bien la lógica de la araucana. Eso está como bien presente. Y no solo está acá, está en el himno nacional, con su sangre el activo araucano nos legó por herencia el valor. O sea, hay algo ahí que tiene mucha vitalidad. Y luego, la autocomprensión histórica, post tenebras lux. La idea de que los siglos de la monarquía española en América, y específicamente en Chile, fueron una era de oscuridad, eso es propio del proceso de independencia. O sea, eso está en la idea de la aurora de Chile, claro, el despertar. Está en la idea de la luz después de las tinieblas, porque vivimos una etapa oscura, ahora estamos en la luz. Estamos en la forma como se conceptualizaba la independencia. Regeneración se le llamaba, o sea, una forma específica. Y abajo, aut concilio aut ense, es una fórmula que, ojo, es la que rige hasta hoy. Por consejo, por espada, es por la razón o por la fuerza, que también tiene valor. Entonces yo creo que este es un escudo muy notable no por su vigencia, porque dejó de regir, sino por su simbolismo, por su contenido. ¿Hay alguna excepcionalidad, y vamos a empezar a hablar de la excepcionalidad chilena, en el hecho de que la bandera chilena es una de las más antiguas usadas tal cual hoy día en Chile? O sea, en el mundo, perdón. O sea, como que tiene una duración muy larga. Sí. Ahora, lo estoy pensando sobre la marcha, que el escudo, tuvimos el de la Patria Vieja, y ahora viene, y rápidamente se llega al otro escudo con el huemul, que en el siglo XIX era como un caballo, porque uno ve los libros del siglo XIX y era como un caballo. Y algo entre medio también. Claro, que parece medio unicornio, pero en el fondo los símbolos los logramos consolidar muy temprano. Sí. ¿Hay alguna excepcionalidad en eso en Chile respecto a América? Yo creo que es propio del tiempo, o sea, casi todas las cosas ocurren en esos años. Los himnos nacionales, los escudos nacionales, las banderas nacionales son del periodo 1810, 1830, 40. Claro, hasta el 40, pero los de nosotros son de 1817, es súper temprano. Pero el escudo no. El escudo chileno es de los años 30. No. Yo creo que la década decisiva en esto, que podemos ir más rato, es la década del 30. O sea, eso para mí es clave. Pero como son procesos, un país se adelanta en la bandera y se atrasa en el escudo, otro se adelanta en el himno y se atrasa en el otro. O sea, tiene algo eso. Pero el proceso es continuo. Obviamente, si tú lo comparas con Europa, fuimos adelantados. Pues la conformación de los países como Italia y Alemania, ya dijimos que era posterior. Vemos que España no tiene, el himno no tiene letra. O sea, hay cambios. Pero en América el proceso es como 1810, 1840, que es el de la formación no solo de las naciones, sino que de las repúblicas. Hace unos días tuve la posibilidad de conversar con Hilda Sábato y conversamos sobre su libro Las Repúblicas del Nuevo Mundo. Y el tema es fascinante, pero lo que ella plantea es que lo que había que definir aquí era el concepto de soberanía, o sea, quién tenía el poder, que eso estaba en el pueblo, que la fórmula no iba a ser la de la monarquía, pero que iba a tener un ajuste. Por ejemplo, había tradiciones escolásticas, además de las tradiciones liberales o de los derechos naturales del siglo XVII y XVIII, que además la autoridad nueva no solo debía ser nueva, debía ser legítima. Entonces había que ver cuál era la legitimidad. Bueno, todo ese proceso es común en América. O sea, puede haber diferencias, pero las dos ideas centrales: uno, deben ser países independientes. Dos, estos países independientes deben adoptar la forma de república. Es una cuestión común en América. Yo creo que en ese esquema se inscribe lo que estamos conversando. Perfecto. El himno, y aquí nos podemos entrar a la década del 1830. Bueno, hay dos himnos de Chile, hay dos himnos importantes. Uno que es el que pide O'Higgins en 1817,
que es el de un señor de apellido Robles, creo. Y después en 1847 se aprueba el himno nacional como lo conocemos hoy día, con la supervisión de Bello, interesantemente. Entonces hablemos del himno y de la década del 30 y del 40, del himno de Yungay, del surgimiento del himno de Yungay, que hemos visto que es bien importante la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana para consolidar este sentimiento nacional. Tienes toda la razón. Si te fijas, lo habíamos dicho hace algún momento, eso mismo pasa en Europa. O sea, la música es una forma de identidad nacional. Y en el caso de Chile, la música también lo es. No solo como himno nacional, sino que la música en sí. Y en este sentido, me parece que hay un libro maravilloso, precioso, de Rafael Pedemonte, que se llama Los acordes de la patria, y el subtítulo es Música y Nación, en Chile en el siglo XIX. Es un libro muy bonito, muy bien hecho. Es un libro que explica no solo los himnos patrios, como dices tú, los himnos emblemas, sino que también cómo el himno de Yungay puede considerarse un segundo himno nacional en términos de identificación. Ahí lo que hay es una búsqueda, que no es fácil. Cuando tú escribes un himno, tú puedes revisar el de las Provincias Unidas de La Plata y otros, son muy odiosos los himnos, en su el chileno también. Pero claro, el primero era bien anti-español. Porque estamos en una época de guerra. Claro. O sea, estamos en una época de guerra, y si tú escribes al calor de la batalla, piensas al calor de la batalla. Sí. Eso es muy simple. Y después se van haciendo lo que se llama los ajustes en la música, cuáles son las estrofas que se van a cantar y cuáles no, porque el himno es mucho más largo que el que cantamos. Si pueden los auditores hacer una revisión en internet o en algún lado del himno completo, que es un himno que vale la pena conocer. Sí. Hoy día se canta el coro y uno de los versos. Efectivamente. Tiene como 5. Y eso es parte, y tiene lógica. No vamos a estar cantando cinco estrofas largas, así, ningún país lo hace. Entonces, esa parte tiene mucha fuerza. Tiene algo el himno de afirmación y de negación. La afirmación es nacional, la negación es respecto de España. De hecho, en algún momento me tocó ir a investigar a un archivo de asuntos exteriores en España, en Madrid. Y me encontré con informes diplomáticos muy buenos. Se los pasé a Rafael Pedemonte para que lo ocupara en su investigación, pero es muy interesante porque la discusión que está haciendo el cónsul español en Chile en los años 40 es cómo negociar, hablar, persuadir a las autoridades chilenas de que cambien el himno. Y una de las cosas que él veía era que tenían que hacer la representación musical en torno al 18 de septiembre, que él iba, pero claro, lo que escuchaba era pura odiosidad contra España. Entonces, ¿cómo se podía arreglar? Bueno, y finalmente se termina quitándole las partes que podían ser más odiosas o menos aceptables para los españoles. En el segundo caso, que era justo después del reconocimiento de la independencia de Chile. Entonces, está asociado a eso, es parte de las conversaciones. Se buscaba eliminar los roces en el fondo. Tal cual. Y que es inmediatamente posterior también al himno de Yungay. Si tú miras el himno de Yungay, es producto de la batalla de Yungay. La batalla de Yungay es la batalla que cierra la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, donde tiene un elemento una actuación primordial, Manuel Bulnes, que después va a pasar a ser presidente de Chile. Y el himno de Yungay, el himno de José Sapiola, es un himno que es muy patriótico y que tiene una dimensión que es extraordinariamente popular en un doble sentido. Por un lado dice, cantemos la gloria del triunfo marcial que el pueblo chileno obtuvo en Yungay. Fíjate que eso es apropiarse de la victoria. No es Chile, o sea, no es como un tercero, no es como un sujeto así ajeno. Es el pueblo chileno, o sea, soy yo, obtuvo en Yungay. Y lo segundo, y esto lo cuentan contemporáneos, el himno de Yungay se tocaba muchas veces. Y esto me parece habérselo leído a Vicente Pérez Rosales en los recuerdos del pasado, que él estaba con su padre cuando llegaron algunos militares, no me acuerdo si en el puerto de Valparaíso o en otro lado,
y estaban cantando el himno de Yungay, tocando el himno de Yungay. Y este niño le decía a su papá, no, pero una vez más, pues lo tocaban sistemáticamente, de corrido. Entonces tú lo podías escuchar 14 veces, 25 veces. Era como el segundo himno nacional, el himno popular. De hecho, en el siglo XX, por mucho tiempo, el himno de Yungay se cantaba en los colegios. Si tú tienes posibilidad de hablar con una persona de 70, 80 años, yo me acuerdo en una ocasión, en un almuerzo, salió este tema, era la familia extendida los que estábamos reunidos, y mi mamá, Luz María Reyes, y mi tía Silvia San Francisco, lo cantaron entero. Se lo sabe, que no es fácil saberse entero, porque uno en general sabe el coro más popular. No, lo sabían entero, y ahí no recuerdo si lo cantaron o lo recitaron, pero... Se han ido perdiendo un poco esas tradiciones, ¿no? Esa tradición ya se perdió, absolutamente. Ahora solo el lado militar. Ahora, si tú me preguntas, yo creo que eso se va a recrear. Ahora se va a recrear parcialmente. O sea, va a ocurrir que un par de colegios van a cantar el himno Yungay, a lo mejor lo van a cantar un par de veces al año, y se va a empezar a recrear. Ahora, ¿va a ser como fue? Yo creo que no. Pero sí va a tener más vitalidad porque ha habido un resurgimiento del patriotismo en los últimos años. Sí. ¿Qué es lo que... ¿Cómo se puede caracterizar la excepcionalidad chilena? Y hablando también, que esto puede ser para otro programa quizás más largo, pero del militarismo chileno, porque ahora también, o sea, no militarismo, el tema marcial... Ya. O sea, porque ahora vamos a celebrar el 18 de septiembre y el 19 son las glorias del ejército. Entonces... Mira, yo no sé cómo estamos de tiempo, pero vamos a decir un par de cosas así. Sí. Y podemos dejar para otro tiempo, para otro momento una explicación más larga. Pero son dos cosas distintas. Una apunta al factor propiamente político, que es el excepcionalismo chileno. O sea, el excepcionalismo chileno lo que dice es que la República de Chile es la única o la más ordenada de América o de las herederas de la monarquía hispana. Y eso lo piensan los chilenos, pero también lo piensan observadores extranjeros respecto de lo que es Chile. El diario El Araucano, cuando está terminando el gobierno de Prieto, el segundo gobierno de Prieto, o sea, el 41, tiene un artículo que habla de la excepción honrosa de orden y libertad, de paz y estabilidad o algo por así, y que representa a Chile en ambas Américas. En algún momento leí un trabajo muy, muy interesante de María José Schneuer sobre el excepcionalismo chileno en la década del 40, en la prensa chilena de la década del 40. O sea, ahí ya está sentada esta idea de excepcional. Y cuando vino Juan Bautista Alberdi a Chile, propuso un brindis por la excepción honrosa de América del Sur. Eso aparece al comienzo del artículo de Simon Collier en la historia de Cambridge de América Latina, referida a Chile. O sea, está presente eso, y lo dice Balmaceda poco antes de la Guerra Civil, paradójicamente, que Chile es una excepción en ambas Américas en los últimos 30 años, porque no ha tenido ni un golpe de Estado, ni una guerra civil, ni un cambio constitucional. Lo había tenido Estados Unidos, lo habían tenido los demás países de Sudamérica, Chile no. Lo va a tener después. Pero esa idea está instalada. Lo segundo es el carácter marcial del nacionalismo chileno. O sea, efectivamente, el nacionalismo chileno tiene un aire militar, y yo creo que lo tiene por dos cosas, al menos. Uno, porque el siglo XIX Chile fue una tierra de guerra. Yo este concepto no es mío, este es un concepto que aparece en este libro de Mario Góngora, el ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX, pero que es un concepto que en alguna medida había utilizado Juan de Dios Vial Larraín en un artículo que puede haber sido en la revista Dilemas, pero tendría que chequearlo. Y yo lo conversé en su minuto con Juan de Dios Vial Larraín la última vez que lo vi, pues ya falleció Juan de Dios Vial, un tipo notable. A eso, ¿por qué es Chile tierra de guerra? Porque cada generación debe enfrentar una guerra. La guerra de la independencia, la guerra civil del 29, la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana en los 30, la guerra civil del 51, la guerra civil del 59, la guerra civil la guerra contra España del 65, la guerra del Pacífico, paralelamente la pacificación de la Araucanía o un corolario de guerra de Arauco, y la guerra civil del 91. Para no mencionar la cuasi guerra con Argentina en 1898. O sea, Chile fue tierra de guerra. Eso sería el primer elemento. Pero en segundo lugar, Chile fue vencedor en las guerras. O sea, esta tesis que está en la Academia de Guerra, el ejército vencedor jamás vencido, es la guerra de la independencia, la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, la guerra
del Pacífico. O sea, las guerras internacionales que Chile debió librar en el siglo XIX fueron guerras exitosas. Entonces se construye esta idea de ejército invencible, que se asigna al patriotismo, a la valentía de los chilenos, a la capacidad, no a la técnica militar. Porque de hecho, después de la guerra después de la guerra del Pacífico, Chile inicia un proceso de modernización o prusianización del ejército, sí, precisamente porque no era moderno de acuerdo a la ciencia militar, como estaba ocurriendo en el mundo. Y fruto de eso surge la Academia de Guerra, las revistas militares, los viajes de chilenos a formarse a Alemania y de tutores alemanes a enseñar en Chile. Emil Kerner tiene una gran relevancia ahí y otras cosas. Entonces, yo creo que esos dos elementos que tú mencionabas, el mito del excepcionalismo o el real excepcionalismo de Chile, dos, el carácter marcial del nacionalismo chileno o del patriotismo chileno, yo creo que están claramente presentes y están en vuestros nombres valientes soldados, están en el himno de Yungay y están en las victorias militares tan importantes de Chile en el siglo XIX y que hoy día siguen teniendo relevancia en el calendario, en las efemérides, en el juramento a la bandera, que en julio por algo, y cosas por el estilo. En el Día del Roto chileno. Interesante. Vamos, porque se nos está acabando el tiempo, pero le vamos a volver a cobrar la palabra para invitarlo de nuevo al profesor. ¿Alguna recomendación de libro? Ya sé que hemos mostrado varios, pero hay uno que se llama Nación y Conciencia Nacional de Ricardo Krebs, que es un gran libro. Yo voy a dar dos libros que tienen que matizarlo porque yo les tengo mucho cariño. Entonces, uno es el de Ricardo Krebs, Nación y Conciencia Nacional en Chile. Es un conjunto de trabajos de don Ricardo, que fue profesor mío, y que conversamos mucho ese libro porque a mí me correspondió editarlo. Yeah. Y la edición que pueden encontrar y que yo les recomiendo que busquen por ahí en Busca Libre o en alguna librería, es una edición que tiene un estudio preliminar mío, que se concentra fundamentalmente en Ricardo Krebs, pero el libro se concentra en esta idea de formación de la nación, de las características de Chile, del patriotismo chileno, de cómo los extranjeros vieron a Chile en el siglo XIX y cosas por el estilo. Yo creo que es un libro que vale la pena y le pido que lo busque. El segundo también le tengo cariño, así que lo matizan, es este, Nación y Nacionalismo en Chile, siglo XIX. No se le puede tener cariño a un libro. Pero por si acaso son dos libros. No, pero puede haber una injusticia en la recomendación. Ya. Puede haber otro libro que alguien dice, no, pero es que es mejor este otro. Puede ser, ya. Pero uno le tiene cariño a esto. Son dos tomos, son dos tomos distintos, varios autores, y realmente fue un trabajo muy bonito. Historiadores, premios nacionales de historia como Jorge Pinto, como el propio Ricardo Krebs, y otros están en estos libros. Y también tiene una serie del siglo XX, esta obra, Nacionalismo e Identidad Nacional en Chile, siglo XX. Historiadores chilenos, historiadores extranjeros, hombres, mujeres, premios nacionales, historiadores jóvenes. O sea, realmente creo que puede ser un aporte porque ve el tema desde distintas dimensiones. Esta fue una obra que hicimos junto con Gabriel Cid, que es un sabio en todos estos temas, realmente un gran historiador, y yo creo que ese debe estar. Tercero, un excelente libro, Chile tiene fiesta, el origen del 18 de septiembre 1810-1837, que es de Paulina Peralta y publicado por LOM. Se reeditó, me parece, pero es de hace algunos años. Y tiene una cosa que ella describe muy bien, que es la pluralidad festiva. En Chile se celebraban 3 18 de septiembre, por decirlo. Celebraba el 12 de febrero, el 5 de abril y el 18 de septiembre. Esas eran las fiestas nacionales. Y terminó siendo la fiesta nacional el 18 de septiembre, en la década de 1830 de nuevo. O sea, dejaron de regir las otras fechas como de independencia. Entiendo que porque en febrero calzaba con la cuaresma o algo así, tenía como... Lo que dicen en algunos, por ejemplo, era que significaba suspender la cosecha durante 3, 4, 5 días, tenía ese problema, pero además no tenía ningún sentido celebrar 3 fiestas así. Claro. Una cosa es ser patriota y otra es pasarse en una de esas. Entonces, yo creo que este es un muy buen libro.
y que logra captar muy bien cómo se fue construyendo históricamente la festividad nacional. Y ahí tenemos entonces un tercer libro que vale la pena, Los acordes de la patria, de Rafael Pedemonte, un librazo muy bueno, y ciertamente el ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile, que hace esta combinación de el Estado como formador de la nacionalidad chilena. Pero imagínate, libros vamos a seguir recomendando. Gracias por las recomendaciones. Traigamos un poco la excepcionalidad chilena, la última pregunta para que la discutamos. Porque hoy día se ve en redes sociales, se ve a través del turismo que los extranjeros, los latinos, los españoles, hay muchos españoles estudiando en Chile, sí consideran excepcional a Chile en términos del vecindario de Hispanoamérica, diría yo, en términos de educación, en términos de orden, de educación vial, de limpieza. Entonces, esa excepcionalidad hoy día, más que militarista, como fue en el siglo XIX, puede ser en términos de educación y de, muy entre comillas, civilidad. Mira, cuando tú observas la evolución política de Chile en los siglos XIX y XX, efectivamente tiene más estabilidad que los demás países de América Latina y también que algunos de Europa. Bueno. Este año que estamos en año electoral, el año 38, cuando Arturo Alessandri le traspasa el mando a Pedro Aguirre Cerda, en una elección que Aguirre Cerda ganó por 4.000 votos, después de la matanza del Seguro Obrero, con una polarización tremenda, con un frente popular que integraba comunistas y socialistas. Una guerra civil peleándose en España. Había guerra civil peleándose en España. Stalin gobernaba la Unión Soviética, Hitler en Alemania y Mussolini en Italia. O sea, una locura. Realmente uno dice, oye, este país es un ejemplo. Y eso se mantuvo hasta el año 73. 8 presidentes de distintas tendencias, elegidos de acuerdo a la Constitución y la ley. Ahora, ocurrió el 73, como ocurrió el 91, como ocurrió el 18 de octubre del 2019. O sea, por un lado tenemos más estabilidad, pero ojo con escupir al cielo. O sea, la posibilidad de una crisis, de una ruptura profunda, es muy grande. En el tema que hemos conversado también se nota una excepcionalidad. Chile tiene una profunda continuidad en la celebración de las fiestas patrias. Fíjate, en 1831, leyendo un informe diplomático norteamericano sobre Chile, él describe las fiestas de Chile. Entonces, hay una fiesta, literalmente, que vendría a ser hoy día como la gala en el Teatro Municipal. También otros documentos del diario El Araucano describen que ese día, 18 de septiembre, iba a haber en Chile una celebración como existe hasta el día de hoy, de otros tipos. El 19 iba a haber juegos de guerra, es lo que hoy día sería la parada militar. Entonces tenemos, por un lado, la gala, por otro lado, la parada militar. Pero también el 18 hubo un Te Deum, hasta el día de hoy hay Te Deum. Sí. Hay un servicio de la Iglesia Evangélica y uno de la Iglesia Católica que se llama Te Deum Ecuménico. Pero eso viene desde entonces. Y súmale una cosa más, las pampillas chinganas o ramadas, es decir, la fiesta popular. De hecho, hay un cuadro famoso que se llama El presidente Prieto en la Pampilla, o Llegando a la Pampilla. Bueno, es Chile, el Estado, Prieto, el presidente, y la gente celebrando. Y tú observas en los distintos lugares del cuadro algunas banderas chilenas. Bueno, eso también da cuenta de una... Gay, o... A mí me parece que es de Rugenda. Ya, perdón. Estoy casi seguro que es de Rugenda, pero no quiero equivocar. No, soy de Rugenda. Ya. Se puede chequear. Entonces, cuando tú ves esto, dices, oye, hay algo aquí que está pasando y que es relevante en términos de continuidad histórica. O sea, podría haber entonces eso que tú mencionabas de excepcionalidad. Los extranjeros en esta época destacan, bueno, la inmigración venezolana, les encantan yo he escuchado fechas patrias, como le dicen. Pero por algo lo hacen. Y es un mes entero, eso también yo creo que es excepcional en el mundo, es como el mes de la patria. Sí, yo no sé si los norteamericanos celebran julio de la patria. Yo no lo había visto. Claro, y en Estados Unidos tiene más fuerza, por ejemplo, Acción de Gracia. O sea, los países tienen sus propias tradiciones, pero en Chile es muy valiosa las fiestas patrias y tiene la tradición que decimos que ya es de 2 siglos. Exacto. Bueno, profesor, primero, antes de cerrar, le quiero mandar un saludo al Instituto Higginiano, que
me regaló esta taza. Estuve en una visita hace poco y quedé mandarle un saludo al Instituto Higginiano. Gracias por la recepción. Y lo queremos dejar invitado. Parece que vamos a lograr que sea habitual para hablar sobre su libro, sobre sus tomos de libros que ha supervisado, los de la historia del siglo XX, para empezar a hablar sobre figuras más recientes como Alessandri, Carlos Ibáñez del Campo, Pedro Aguirre Cerda, que ya lo hablamos, pero podemos volver a indagar ahí. Así que lo vamos a dejar invitado nuevamente para hablar del siglo XX. Pero con el mayor gusto, porque yo admiro mucho el trabajo que tú estás haciendo, que hace el canal, y si yo puedo colaborar en algo, lo haré. Confirmo que era de Rugenda, el presidente Prieto. Ese era el dato que estaba buscando. Sí, porque de repente a uno le falla la memoria ya con el paso de los años. Son demasiadas cosas. Pero quería dejarlo chequeado. Y cuando tú dispongas, yo con la mayor disponibilidad, porque yo sé que hay mucha gente que le gusta la historia, y por eso la labor que tú haces es tan valiosa para unir ese gusto con la trayectoria histórica de Chile. Maravilloso, muchas gracias. Así que lo vamos a dejar invitado, no citado todavía, pero invitado. Vamos a tener otro programa sobre particularidades de Pedro de Valdivia, vamos a tener un programa sobre los padres fundadores de Estados Unidos, vamos a tener muchos programas en este segundo semestre. En la primera temporada de Pioneros de la República tenemos que darle un marco a esto, así que desde ya invitados. Los dejamos invitados a suscribirse al canal, a darle like a este video, a mandárselo a todos sus familiares y amigos fanáticos de la historia. Así que muchas gracias por ver esta entrevista, muchas gracias, profesor, y nos vemos en la siguiente. A tu orden, Tomás. Hasta luego, gracias.